Buen día, mi nombre es Michelle Blanco, psicóloga infantil y psicorehabilitadora. El día de hoy compartiremos un poco de información sobre los trastornos del neurodesarrollo y en específico las dificultades del aprendizaje. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo tenemos las dificultades en el aprendizaje o los trastornos en el aprendizaje, que son la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir formas deficientes en las actividades académicas o las habilidades escolares como la escritura, la lectura, las matemáticas, el cálculo, el dibujo y entre otras. Y que pueden ocurrir a pesar de que los niños tengan un coeficiente intelectual o una inteligencia adecuada y su entorno social y cultural sea el adecuado. Ahora, ¿qué va a pasar si es que estos niños sufren una dificultad en el aprendizaje? Seguramente vamos a ver problemas en la motivación, no va a haber ganas para estudiar, no tenemos la motivación suficiente para realizar las tareas o las actividades dentro de casa, además de una baja autoestima que va a aparecer en los niños por la inseguridad al realizar las tareas, tanto en casa como en la escuela. Tenemos que tomar en consideración además que es importante identificar las dificultades en cada niño. Si es que estas dificultades no son tratadas ni identificadas a tiempo, vamos a encontrar muchas más dificultades dentro del aula. Tal vez los problemas conductuales se vean asociados con las dificultades en la lectura o tal vez en la matemática, la lectoescritura. Siempre estas dificultades crearán una presencia en un trastorno de la conducta, el mal comportamiento como lo llamamos, o los niños hiperactivos que se mueven de un lado al otro dentro del aula. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son las dificultades en el aprendizaje, cuáles son los trastornos más comunes en la etapa escolar. El primero es la dislexia. La dislexia es una dificultad en la lectura, en la escritura que presentan los niños. Inicialmente, los niños cuando tienen 5 o 6 años están comenzando el proceso lectoescritor. Entonces, va a haber dificultades en cómo escriben una disgrafia, mala letra, tal vez una letra un poco chueca, un poco grande, y eso va a causar dificultad en los niños porque no van a sentir que hacen el mismo trabajo que sus demás compañeros. Tal vez va a aparecer dificultades en la lectura. ¿Qué podemos encontrar aquí? Primero, una lectura entorpecida, enlentecida, porque no diferencian las letras o las vocales o los fonemas son difíciles de pronunciar, lo que va a causar en los niños una ansiedad en la lectura, por lo que no van a querer leer mucho. Tal vez van a presentar una lectura muy rápida y cuando leen muy rápido cometen muchos errores en la pronunciación de los fonemas y de las palabras compuestas. El siguiente es la discalculia. La discalculia son las dificultades en las funciones matemáticas, en el cálculo y en la aritmética. Aquí podemos encontrar la dificultad en las operaciones matemáticas como las sumas, las restas y las multiplicaciones. Y generalmente estas van a ir mostrando una mayor dificultad cuando aparecen las operaciones compuestas. Ahora, una de las principales signos o síntomas en la discalculia es la confusión en los números. Podemos confundir el 3 con el 8 o el 2 con el 5. Y estos son los signos de alerta que tenemos que tener en consideración. Otro de los trastornos del aprendizaje es el no verbal. Aquí encontramos una dificultad específicamente en la coordinación motriz, como por ejemplo la coordinación ojo-mano que usan los niños para escribir. Esto de aquí puede ser lenta o puede ser muy rápida y podemos verla afectada de esta manera. Al igual que la sociabilización, la dificultad para relacionarse con sus pares. No pueden jugar de manera adecuada, tal vez son muy groseros, muy bruscos al jugar y eso es lo que causa una dificultad en la relación entre ellos mismos. Finalmente, tenemos el trastorno del déficit atencional con hiperactividad o impulsividad, el más conocido actualmente. Este presenta dificultades
en el foco atencional de los niños, también la movilidad motriz excesiva y la dificultad en sus funciones ejecutivas. Por ejemplo, la flexibilidad cognitiva. ¿Qué tan fácil puedo cambiar de tarea? O la organización, cómo organizo mis tareas, mis actividades y la memoria. A continuación vamos a hablar un poco más a fondo sobre el trastorno del déficit atencional. El trastorno por déficit atencional con hiperactividad o impulsividad es un trastorno del neurodesarrollo que tiene un carácter neurobiológico que se produce en la infancia y puede perdurar a lo largo de la vida de los niños. Este se conoce por una tríada específica que es el déficit atencional, la hiperactividad y la impulsividad. A continuación vamos a hablar un poco de cuáles son las características principales de cada una de estas tríadas. Dentro de la tríada, el primer síntoma que tenemos es el déficit atencional. ¿Qué se presenta aquí? Los niños presentan dificultad repetitiva en poner atención a una actividad. Les cuesta un poco más el centrar su foco atencional en la actividad específica en la que están realizando. Tal vez pueden presentar olvidos frecuentes. Olvido de cartucheras, de tareas, de anotar las actividades que tienen que cumplir. También cometen errores muy repetidamente. Se equivocan con facilidad porque su foco atencional no es el adecuado. Finalmente, y más importante, la dificultad para organizar las cosas. Para terminar tareas, les cuesta demasiado a los niños que presentan déficit atencional el terminar los deberes, las tareas, y no se concentran en cada cosa que tienen que cumplir. El segundo síntoma en específico es la hiperactividad. Aquí generalmente vamos a encontrar niños que tienen una excesiva movilidad en clase. Se levantan, se paran, están molestando y es porque no tienen un adecuado control inhibitorio. Y finalmente tenemos la impulsividad. En esta los niños presentan continuas características en un mal manejo de su control emocional, no siguen reglas, también el esperar turnos durante los juegos les causa mucha dificultad. Tal vez tienden a ser un poco agresivos, no logran y no dejan terminar conversaciones, interrumpen mucho cuando otras personas están comunicándose o haciendo alguna actividad y estos niños pues las interrumpen, las terminan, buscando llamar sobre todo un poco la atención de los demás. Finalmente pueden presentar en varias ocasiones accidentes repetitivos por la falta del control inhibitorio y se van a golpear muchas veces. Ahora, las estrategias que podemos utilizar dentro del aula para disminuir los niveles de hiperactividad o de atención podría ser un pequeño circuito dentro de clase, que los niños sigan un circuito dentro del aula, tal vez caminando o en forma de serpiente o tal vez ejercicios sentados, parados, vamos a abrir los brazos. O también es importante unos minutos de una sesión de mindfulness, de respiración profunda, en donde los niños comiencen a centrar su atención para comenzar una nueva clase. El tratamiento en los niños ayudará a que potencien sus habilidades, a mejorarlas, pero siempre tenemos que ir de la mano con los médicos, el neurólogo, el pediatra, para identificar y controlar bien estos síntomas que causan dificultades en los niños. Además, el apoyo incondicional de los profesores y el departamento de psicología de cada colegio será fundamental para que se apliquen las adaptaciones curriculares y los niños puedan tener un buen desenvolvimiento en el área escolar. Las adaptaciones curriculares en niños con trastornos en el aprendizaje, sea discalculia, dislexia o específicamente déficit atencional con hiperactividad, hay que hacerlas. Porque aquí vamos a apoyar a los niños con estas adaptaciones a que su nivel y su rendimiento escolar se desarrolle de mejor manera.
Estas siempre van a ser transitorias, porque una vez que el tratamiento comience a dar resultados, vamos a ver que las adaptaciones curriculares van a ir disminuyendo.